para Dios. Si usted no hubiese sido importante para Dios, Dios no manda a su hijo a morir por usted. Gloria a Dios, solamente por los que aceptan su palabra. Lamentablemente para todos, pero no todos la aceptan. Entonces nosotros caemos en ese grupo de los que aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 4. Y del verso 1 en adelante. Vamos a tratar un tema muy conmovedor para mí. Uno de los temas más que me han dado mucho a mí en el corazón, porque cuando usted habla de este tema, que usted se va a dar cuenta de acuerdo a cuando se vaya desarrollando el mensaje, se va a dar cuenta de muchas cosas que tal vez nosotros debemos de considerar esta noche. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Gracias por el mensaje, amado pastor. Me sujeto a la autoridad de Jesucristo y siempre estoy dispuesto a obedecer lo que nuestros hermanos directores nos digan, siempre que sea bajo la poderosa voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Primera de Timoteo 4:1. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad y del oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, en todo soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse, gloria a Dios, y qué bueno, ¿verdad?, que se traen estos temas, porque ahora va yo y pensaba de qué iremos a predicar en esta noche, en esta tarde. Y me venía a mí en la cabeza el apóstol Pablo, uno de los hombres más influyentes de los tiempos de las leyes, de los tiempos bíblicos, nuevo testamentario. Usted sabe que hablar de Saulo de Tarso era hablar de la joven esta que estaba allá en Contrón. ¿Cómo que se llamaba? Que yo le decía la bonita. No, la que deportaba a todo el mundo. Christine. Más o menos ese era el cargo de él. Más o menos. Porque él era el líder de la ley y de la corte. Eso era lo que era Samuel. Él era el fiscal general de la corte de Sanedrín. Era el jefe. Toda la corte de Israel estaban bajo el mandato de Saulo. Entonces, ese poder que tenía este singular personaje que vamos a tratar hoy, le daba una autoridad suprema para moverse en todos los ángulos de aquellos tiempos, de lo que concierne a los israelíes. Tenía influencia en todo lo concerniente a los israelíes. Saulo de Tarso. Gloria a Jesús. Entonces, el hablar de este personaje es conmovedor. Dios bendiga a la joven. Está aquí, ministra de Dios.
Gloria a Dios. Entonces, me conmueve a mí este personaje, porque ha sido uno de los personajes favoritos desde que yo me convertí al Evangelio. Agarré algunos que eran favoritos, entre ellos Daniel, Ezequiel, pero impresionante lo del apóstol Pablo, por el alto conocimiento de la ley que tenía. Un ministro aprobado en todo lo que concierne a la ley, con todos los poderes que podían haber en aquellos entonces para ejercer obras maestras legales en contra de la iglesia de Jesucristo. Imagínense tener a Saulo de Tarso detrás de una iglesia que comenzaba a formarse. Era tener una espina en el zapato. Hay gente que ahora creen que están sufriendo por el evangelio, porque quizá se han levantado muchos predicadores supuestos y han formado iglesias que usted sabe que no son reales, que se contradicen, que se pelean hasta por miembros o por celos ministeriales. Y eso no es nada, porque esas son las luchas diarias que la iglesia tiene que aprender a vivir con ellos. No todo el mundo es un cristiano genuino que anda detrás de buscar la salvación. Hay otros que andan por otros intereses y usted lo sabe y yo también. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos en la palabra de Dios. Ahí usted lo leyó. Vendrán muchos burladores, dicen. Y Judas, no el Iscariote, el hermano de Jesús, dijo que muchos se lanzaron en el error de Balaam, vendiendo y comprando la palabra de Dios, que se lanzaron por lucro. Usted sabe que Balaam no era israelí. A Balaam era descendiente de los hijos de Amós, de la segunda hija de Lot. Y su profesión era la brujería. Búsquenlo en la historia. Entonces ellos usaban, maldecía a la gente por dinero. Entonces, usted sabe que Moab no era del pueblo de Dios tampoco. Él le pidió a Balaam que por dinero maldijera al pueblo de Dios. Estas son dos naciones que eran enemigas de Dios. Usted no puede esperar nada favorable de una persona que se declara enemigo de Dios, enemigo de la cruz de Cristo. Al declararse enemigo de la cruz de Cristo, de la palabra de Dios, del mensaje que viene de parte de Dios, se está declarando enemigo de Dios. Gloria a Dios. El usar la palabra con fines de lucro ya se está declarando comercialización de la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar apercibido, tiene que estar sabido, como dicen en Salvador. Tiene que entender que la persona que no anda detrás de buscar la presencia de Dios de una manera adecuada, genuina, como dice la palabra de Dios, el tal es falso. Jesús dijo en cierta ocasión, el que cree en mí, como dice la escritura. No como dijo el pastor, no como digo yo, no como dice aquel, aquella, lo otro, aquel, como dice la escritura. El que cree en mí, como dice la escritura. No como dijo el sacerdote judío, ni como dijo el papa, ni como dijo el pastor, como dice la escritura. Toda palabra que sale de la boca del pastor tiene que ser respaldada por la palabra de Dios. Al menos que no sea palabra de consejería personal, problemas personales, que se llama reunión personal de un consejo pastoral, se entiende. Pero cuando ya se trata de doctrina que proceda de la boca de Dios, necesita estar respaldada por la palabra de Dios. Y dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva.
Pero dijo primero, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuántos creyentes están creyendo en Dios, pero no como dice la Escritura? Recuerde que nuestro Dios es trino. Entonces Jesús dijo con su propia voz, con su propia palabra, un sinnúmero de veces que él dependía de su Padre. El Padre y yo uno somos. Lo que yo doy no procede de mí, del Padre que me envió. Entonces el Espíritu Santo procede de Jesucristo. Y dijo, si yo me voy, os mandaré un consolador para que esté con ustedes todos los días. Y si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. ¿Ve? Porque ahí están los tres tiempos de Dios. El Padre del Viejo Testamento ejecuta sus órdenes y da leyes para guiar a un pueblo israelí, para decirle, ustedes no son como otras naciones que no tienen a Dios. Ustedes tienen un Dios. Porque como tienen un Dios que es el creador del cielo y la tierra, le voy a dar leyes para que ustedes se dirijan a través de mis leyes hasta que llegue aquel que va a venir, para que entonces se conviertan a él y sean borrados su pecado. Mientras tanto eran cubiertos con la sangre de un animal. Pero cuando vino que se anunció desde un principio, fue borrado. No es lo mismo que usted cubra algo que lo borre, ¿verdad que no? Es diferente. Cuando usted la borra, no existe. Cuando usted lo cubre, está tapado. Y hay gente que tiene pecado tapado, porque no lo han traído al lavamiento de Jesucristo. Y hay gente que están batallando con situaciones que no pueden salir de ellos porque no quieren traérsela a los pies de Jesucristo. Entonces, es más fácil tapar el pecado. Viene el ministro sacerdotal que también tenía que taparlo de él. Imagínense, un predicador que también tiene que arrepentirse. Eso era el sacerdote israelí. Todos los años tenía que meterse también allá a tapar su pecado. Wow. Entonces, sin la sangre de Jesucristo, el pecado estaba tapadito ahí. Como cuando usted mata un lechón o un animal y lo cubre con una manta. A los 2 días, miren, si se acerca, usted misma tiene que salir corriendo. Mire, el pecado hiede delante de la presencia de Dios. Usted no puede seguir con su pecado encubierto. Usted tiene que traerlo a Jesucristo y lavarlo con su sangre para que Jesucristo lo borre y ya sea agradable y ya sea fructífero y ya sea productivo, que produzca salvación a otros. Gloria a Dios. Y entonces, cuando la ley enseñaba que en algún tiempo este modelo de acercarse a Dios iba a cambiar. Por eso dice ley perpetua. Una cosa es perpetua y una cosa es eterna. Algo perpetuo es que algún día va a terminar. Algo eterno es que no tiene fin. Y quitaré el pacto perpetuo que hay del lavamiento de pecado en la sangre de animales. Y entonces introduciré un pacto eterno que es a través de la sangre de Jesucristo. Usted sin el lavamiento de la sangre de Jesucristo sigue con el pecado tapado. Gloria a Dios. Necesita venir a Jesucristo, humillarse, confesar su pecado ante Él para que sus pecados sean borrados por completo. Si mató 100, se borró. Si se casó 500 veces, Jesucristo se llevó el pecado. No lo siga haciendo después que se convirtió tampoco. No. Todos los pecados fueron enterrados, olvidados, sepultados en el fondo del mar y se murió usted en el bautismo y resucitó un hombre nuevo. No venga usted después a decir que la misericordia de Dios lo cubre. Sí, estamos contentos. La misericordia de Dios nos cubre.
Pero no seamos tampoco transgresores, encubriendo juicio para nosotros mismos. Si se arrepintió, se arrepintió. Gloria a Dios. Entonces aquí nosotros vemos que este tipo de personas que el apóstol Pablo está mencionando de que vendrían muchos burladores. Un burlador es alguien que ya conoce lo que tiene que hacer y que aunque conozca, hace lo contrario, que también se le llama transgresor. ¿Usted cree que usted, siendo un transgresor delante de Dios, puede entrar al reino de los cielos? Somos conocedores de la palabra de Dios, muy conocedores. Quizá conocemos más de lo que antes de la iglesia primitiva conocían, porque no estaban estos famosos seminarios, institutos bíblicos y expositores tan explícitos que hay en estos tiempos. No existían antes, pero en aquellos tiempos estaba el Espíritu Santo enseñando a cada uno conforme al designio de Dios cómo había que servirle a Dios. Qué gran maestro tenían el Espíritu Santo. Él le enseñaba a llevar toda la palabra a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿qué está pasando ahora con tantos estudios? Y con tantos seminarios, y con tantos reverendos, y con tantos teólogos, que mientras más estudioso hay, la palabra de Dios está siendo más blasfemada que nunca. Hay algo que anda mal, gloria a Dios, y no es Dios. Probablemente sea que muchos se han distraído por la enseñanza de muchos falsos. Puede ser eso. Muchos se han ido a la vanidad porque quieren hacerse ricos. Gloria a Jesús. Alegando así que Jesucristo fue rico. Claro que fue rico, pero fue rico en gracia y en misericordia. Gloria a Dios, en poder. Era el dueño de todo y vivió sin nada, dice el apóstol. Gloria a Dios. Y Isaías lo describe como un varón experimentado en quebranto. Jesús, nuestro Jesús. Gloria a Dios. Él le dijo en una ocasión a Pedro: ¿tú crees que tengo necesidad de que tú me ayudes a salvarme? No. Yo tengo a mi posición todos los ángeles del cielo, que yo clamando a mi Padre, vienen legiones a librarme. Yo no te necesito. No necesito tu ayuda. Gloria, él era Dios y tenía la deidad de Dios. Tenía todos los recursos de su deidad y podía usarlo cuando él quisiera. En otras palabras, usted necesita de Dios. Dios no necesita de usted. Y seamos agradecidos de que Dios nos diera esta gran oportunidad de estar aquí frente predicando la palabra de Dios y escuchándola. Gloria a Dios. Ahora vemos a Pablo que antes, en una forma quizá equivocada, le está haciendo la guerra a la iglesia. Muchas veces por defender su creencia. ¿Cuántos religiosos no andan defendiendo su creencia? Pero no saben porque lo han engañado. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero hasta que Jesucristo no viene y le abre el oído, usted no puede ser desatado del engaño, porque Jesucristo es el que se lleva todo engaño y toda mentira. No son mis consejos, no son el consejo del pastor, no es el consejo de la comunidad o líder religioso que le va a ayudar, es Jesucristo. Claro que Jesucristo, que Dios usa sus siervos, pero primero está la intervención divina de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, ya que está en una nueva etapa, como dijeran lo de la prosperidad, una nueva dimensión. Pero en este caso no lo vamos a hablar en una forma de prosperidad, sino de una forma adecuada. Ya dejó el mundo de la ley. Ya no anda persiguiendo la iglesia. Ya se convirtió al Señor. Ya no es una espina en el zapato de los cristianos. Ahora es un siervo de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el perseguidor se convirtió en un perseguido. Cuando ya la ley, en vez de apoyarlo, lo perseguía.
cuando ya lo querían matar por la misma razón que él quería matar a otro. No es lo bueno usted perseguir a otro que lo persigan a usted. O sea, pregúntele al apóstol Pablo a ver si es bueno. Y él lo dice en Hechos 23, y yo que perseguía a la iglesia. Y que yo lo perseguía y lo llevaba preso y hasta lo mataba. Hombres, mujeres y niños. Él lo dice, capítulo 23 de los Hechos. Pero qué bonito que dice, pero por ignorancia lo hacía. Y es que lo hace adrede, a sabiendo. ¿Dónde está parado? Gloria a Dios. Y Pablo agarra a Timoteo, un jovencito, se ve, ¿verdad? Ya en su ministerio, pleno ministerio de evangelista. Y parece que su abuela lo crió, Loida, y Eunice, que eran sus madre y hija. Era hijo de un greco. No me diga qué pasó con el papá, porque yo no sé. Dejó a la mamá Eunice, no lo sabemos. Se murió, tampoco lo sabemos. Emigró a otra nación, tampoco. No me pregunte, yo no sé. Ni usted lo sabe, ni el apóstol Pablo lo explica. Ni le interesa a nadie. Él encuentra a estas dos mujeres probablemente solteras con un muchachito, con un jovencito. Pero que se vio que el muchachito estaba instruido en la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted entrena a sus hijos a servirle a Dios. Ahora no, ahora las redes son los que lo están instruyendo. Le están predicando. Tiene la iglesia entre bolsillos en un teléfono. ¿Qué clase de palabras le están enseñando? Averigüe, gloria a Dios. Pero Pablo vio como un talento en este muchachito y lo escogió para que él sea un ayudante del apóstol Pablo. Ya ha vuelto un apóstol. Ya no es Saulo, ya Pablo. Y le dice, lo primero que vio fue que fue criado en el temor de la palabra de Dios. ¿Estás tú criando a tus hijos en el temor de la palabra? Gloria a Dios. Y vio quién lo enseñó, tu abuela. Y después tu madre, Eunice. Y también esa fe veo que está en ti. Una secuencia de generaciones de cristianos que había formado la abuela de Timoteo. Tu palabra en tu hogar es importante. La palabra de Dios no podemos darnos el lujo de que se extinga de nuestro hogar. Porque mire, ese hombre, ese muchacho, Timoteo, fue instruido por la abuela y su mamá. Y fue de gran ayuda para el apóstol Pablo y para las iglesias. Si nosotros nos enfocamos a enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares, vamos a ver una familia, una sociedad diferente. Se han olvidado de enseñar la palabra en los hogares. ¿Qué va a pasar con los futuros jóvenes, con las futuras generaciones? Mi papá tal vez decía, bueno, yo soy cristiano. Mi mamá decía, los hijos, ¿qué va a pasar? Los nietos en un tiempo no van a ver cristianos si seguimos así. Porque la cosa va peor en peor, poniéndose más lejos del cristianismo. De acuerdo a las generaciones, menos conocimiento. Pero más estudios de allá arriba, de los grandotes. ¿A dónde están cayendo los estudios de los ministros hoy día? ¿A dónde están cayendo los grandes seminarios? Los grandes misioneros por allá, gloria a Jesús, no están llegando en realidad a los hogares, a nuestra familia. Porque hoy vemos familias totalmente deshechas, destruidas dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando con los líderes, con los predicadores, con los grandotes? ¿Ah? Aquí no pasó igual. Aquí enseñaron a un muchacho y fue de gran provecho. Y Pablo lo adopta como que fuera un hijo. Lo enseña, lo educa y lo pone en el ministerio pastoral. Cuando este joven tenía su situación, esta iglesia se puso a orar y ayunar por la problemática de nuestro pastor. Después que sale, el primer testimonio fue aquí. Bautizado o no bautizado, ya era un siervo de Dios. No pensamos si ya era o no era. Sabemos que Dios lo había librado. Y había que escuchar su testimonio. En otra iglesia, no, si no es bautizado no puede venir. Si tampoco se ha casado, tampoco. Pues si ya Dios lo liberó.
Hay que oír, ¿verdad? Hay que darle oportunidad para que diga de la grandeza de Dios. Hoy lo tenemos pastoreando. Gloria a Jesús. Dios es bueno, hermano. De lo vil del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Y de los sabios del mundo bajó Dios para avergonzarlos más todavía. Dios no puede ser burlado. Un corazón que viene de parte de Dios a recibir a Dios, Dios no lo va a desechar jamás. Nunca. Gloria a Dios. Dios está mirando un ministerio en este joven. Estaba mirándolo desde allá donde estaba. Y no soy quien para hablar de su vida privada. Yo no la conozco. Hasta lo poco que conozco desde 18 para acá. En un tiempito, ¿verdad? Pero Dios lo libró. Dios lo salvó. Dios lo trajo aquí. Dios lo liberó. Dio su testimonio aquí donde quizá nadie, no, nosotros somos apóstoles, no, Jesús aquí sin bautizarse no se para. Y sin casarse mucho menos. Está en pecado total. Así mismo le decían a uno allá que estaba ciego, mire, este está en pecado total. ¿Quién pecó? A su mamá, a su papá, qué sé yo. Pecó a alguien ahí. Y dijo Jesús, no, es que la obra de Dios va a ser manifestada en él. Espérate ahí. Aquí no es que pecó nadie ni el otro, aquí es que va a ser manifestado Jesucristo. Eso pasó con el pastor, aquí va a ser manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. No llame inmundo a lo que yo limpié, dijo por ahí Jehová, ¿verdad? Aleluya, a Pedro se lo dijeron. Y allá con el asunto de Balán, dijo Balán, ¿cómo yo puedo maldecir a los que ya Dios bendijo? Oye, te pagué para que maldiga este pueblo y tú estás bendiciéndolo. Pero es que yo no puedo maldecir al que Dios bendijo. Aleluya. ¿Ah? Hermano, Dios no tiene acepción de personas. Dios puede sacar a uno de donde sea y ponerlo un ministro, y puede bajar a uno de donde sea y humillarlo. Porque la obra es de Dios. Usted va a entrar a Dios si Dios se lo permite. Gloria a Jesús. Pablo ha mirado en Timoteo un talento joven. Alguien que se podía sacar mucho de él. Un hombre que tenía la visión más exacta que se puede escudriñar en un exponente bíblico. Ni siquiera Ezequiel tenía, porque Ezequiel tenía visiones de Dios. Y mire que cuando hablamos de Ezequiel, hablamos de un hombre que Dios lo transportaba en espíritu en el medio el cielo y la tierra, lo agarraba por la clineja y le decía, mira todo lo que está haciendo. Pero el apóstol Pablo era un ministro de la ley, con todos los conocimientos legales, con todas las experiencias. Y él dijo, este muchachito me lo llevo yo conmigo. Gloria a Dios. Ya que lo instruye, la vida del apóstol Pablo fue muy, muy extensa, su ministerio. 3 años estudiando cómo servirle a Dios adecuadamente después que se convirtió. Dice que cuando se convirtió en Damasco, se fue a su ciudad natal y allá duró 3 años estudiando cómo se le servía a Dios adecuadamente. Hay gente que se convierte hoy y mañana quieren ya ser los pastores. Se convierten hoy y ya se la saben toda mañana. Pablo, con todo su conocimiento, 3 años. Gloria a Dios. Y se le mostraron cosas que ni él mismo puede explicar. Si en el espíritu, él dice, no lo sé. Si en la carne, tampoco lo sabe. Solo Dios lo sabe. Dios agarró de lo vil, hermano. Dios lo agarró a usted aquí para que esté aquí hoy. Siéntase contento. Gloria a Dios. Y la vida del apóstol Pablo es larga en el ministerio. Muy linda, muy bonita. Gloria a Dios. Es uno de mis inspiradores.
me inspiró a mí a estudiar la vida del apóstol Pablo, porque me interesaba mucho, gloria a Dios. Pero ya vamos a ir al final, ya que el muchacho está pastoreando. Mire, lo puso a pastorear la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más complicadas que había. Recuerda que en Éfeso estaba la diosa Hermafrodita y la diosa Diana. Gloria a Dios. Y estaba el centro comercial más grande del mundo de aquel entonces, como que te diga que va a pastorear ahí en Bajo Manhattan, donde todas las embarcaciones mundiales prácticamente eran donde estaba el puerto más grande que había en el mundo. Y frecuentaban muchísima gente de diferentes naciones. Y se adoraba las diosas del amor. Ya usted sabe. Y la diosa de los espíritus. Muchísimas diosas rarísimas ahí. Y ahí pusieron a Timoteo, un jovencito, a pastorear. Si usted lee lo que leímos con cuidado, cuando un muchachito se cría con mujeres, siempre tiende a ser chismosito. Sí, porque las mujeres entre ellas hablan mucho y los muchachitos, ve. Él le dijo, cuídate de la fábula de vieja. No participe en esa conversación. ¿Es verdad que se lo dijo? Había que educarlo, porque no sabía, él creía que era así. Él se crió así. Cuídate de ti mismo, parece que también metía la pata cada rato. Procura salvarte tú, haciendo esta cosa te salvas tú mismo y se salvará los que te oyen. O sea, tu salvación no está segura si no haces lo que yo te estoy diciendo. El que usted esté aquí no le asegura la salvación tampoco. Si usted no se guarda para Dios, no está seguro, hermano. Usted no está seguro, yo no estoy seguro. Nadie está seguro que vaya al cielo, al menos que no cumpla con la palabra de Dios. Es que así, hermano, Dios no tiene favorito. Es el que se guarda para Dios. Mire esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en un proceso de transición. Yo no sé cuántos lo sabían. Nosotros vendimos todo y nos vamos. En lugar de nosotros se queda el pastor Mario. Ya lo ungimos. Él es el pastor. Yo me sujeto a su autoridad. Él me dijo que predique. Y yo con todo gusto me gusta predicar y cantar. Pues yo obedezco. Aunque nosotros estamos observando muchas cosas, instruyéndolo. Porque él viene con el conocimiento, pero falta las instrucciones de los líderes locales son muy importantes. Usted puede ser, mire, el teólogo más grande. Si viene Trump y se convierte, tiene que pasar por un régimen de doctrina, porque no es su área. Entonces tiene que saber cómo son las cosas en cada área. Y a Timoteo se le está enseñando lo mismo. ¿Cuántos años no le habrá Pablo enseñado a Timoteo la conducta cristiana? ¿Cómo se sea cristiano? Pero falta enseñarle cómo se va a pastorear ahora. A Timoteo faltaba. Le entregan una iglesia, la iglesia de Éfeso. Complicadísima. Idólatra. ¿Recuerdan lo de Corinto? Por eso fue que le dije que adoraban a hermafroditas ahí. Era la misma iglesia de Corinto que se había esparcido en ciertas células y lugares, y estaba en Éfeso. Éfeso era parte de Asia. Entonces él va a pastorear. Esta es una carta pastoral. No es lo mismo una carta general, una carta eclesiástica, una carta pastoral donde se le aconseja a los pastores cómo se debe de pastorear. Y Pablo tenía material para eso. Mire bien. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos. En otra palabra, pongo a Dios de testigo de lo que te voy a decir. En su manifestación y en su reino. Es juzgar a los vivos y muertos, hermano. Usted no tiene que preocupar. Si usted está haciendo las cosas malas, se va a enfrentar a Jesucristo. Si la está haciendo buena, Jesucristo lo va a declarar no culpable.
Mire ese viejo que mataba a toda esa prostitutita. Ellos no miraron las condiciones de la prostitutita, ¿verdad? Como 8. Pena de uno que se hizo pasar por hembra y se fue a pique también, ¿verdad? Ahorita se volviendo mujer, lo matan también, creyendo que era hembra. 8 tienen la lista, que no le probaban los otros. ¿Cree usted que por el estado de vida de estas 8 personas él se iba a librar? No se libró. Porque la ley dice no matará. ¿Cree usted que por su asistencia al templo, por su fidelidad a los diezmos y a las ofrendas, si usted no cumple se va a salvar? Lo único que llena los requisitos de Dios es usted hacer las cosas como dice la Escritura. Esos diezmos y esas ofrendas sirven para pagar la iglesia, para mantener, para darle una ofrenda. La mayoría de las veces damos ofrenda, no a los sinvergüenzas, a los vividores, a los que necesitan. Pero de ahí no pasa. Pero cuando usted se enfrente a la presencia de Dios, que comience Jesucristo a decirle, mira esto y esto y esto y esto que hiciste, siervo aprobado, ¿cómo usted se va a sentir? Y si es lo contrario, maldito al fuego eterno, hacedor de maldad. Apartado de mí, no te conozco. Eso dice la Biblia, que es uno que nos va a decir. Ay, 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 ay. En casa nos enseñaron que maldecir es malo. Y la Biblia dice que maldecir es malo. Pero Jesús dice que el que no cumple con su palabra, esa va a ser la sentencia. Entonces usted no quiere irse a pasar la eternidad con Satanás. Si usted tiene un sueño con Satanás, despierta nervioso, llorando, corriendo, brincando, volviéndose loco. ¿Cuánto más que usted viva con él para siempre? Ay, 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 ay. Es más que ni con Satanás se sueña, con un demonio ya está vuelto loco. Imagínense que Satanás es el príncipe de los demonios. Usted está presente con Satanás sin fin de días. Días y días, eterno. ¿Usted sabe, se acuerda cuando Dios hizo el mundo? No, es un año sin fin para atrás. Eso parece un ayer comparado con el presente. Ay, tenemos que cuidarnos, hermano. Esto es serio. La eternidad es seria. Esto no es un juego. Ay, ay, ay. Solo de yo mencionar eso me asusto. Wow. Maldito al fuego eterno, apartado de mí, hacedor de maldad. No te conozco. No, que mira que en tu nombre yo espanté un demonio, sané un enfermo, hice un montón de milagros, di mucha ofrenda y diezmé también. No te conozco. Ay, ay, ay. Eso yo me asusto, hermano. Te encarezco. Pastor Mario, el apóstol Pablo le está diciendo a usted hoy, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pastor Mario, esta es una responsabilidad. Inta, anima, en otra palabra, inta, anímalo. Inta, redarguye, tú tienes que convertirte, mira, está haciendo esto. Tienes que arreglarte, te veo feo. ¿Qué te está pasando? Eso es redarguye. Reprende esas acciones malas que usted ve en la gente. Hay que reprenderlas. Usted no puede dejar que todo el mundo venga aquí a hacer lo que quiera en puro pecado. Reprende. Exhorta. Nadie quiere que lo exhorten. Mire, lo que pasa es que tú cogiste prestado y no quieres pagar, pague. Eso es una exhortación. ¿A usted qué le importa? Bueno, para que te salve. Sí me importa tu alma, tú no, pero tu alma sí. Dígale. Pero ¿qué dice? Con toda paciencia y doctrina. Cuando dice con toda paciencia y doctrina, cálmate. No te vayas a los estribos, a los extremos. No lo cojas personal. No te desesperes. Doctrina a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Como dice la palabra. Con toda paciencia y doctrina. No te salgas de la palabra de Dios.
cuando vaya a enfrentar a alguien con toda doctrina a través de la palabra de Dios. La palabra es la que cambia. Usted no puede cambiar a nadie. Con la palabra cambia. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que está pasando ahora. ¿Cuánto maestro falso? Que si no es así, que si es así, que si es el manto, que si es el pelo, que si es la pierna afectada, que si es acá, que si es acá, que si te bautizaste, no, que si es los sábados, que si es los domingos. Cuando la Biblia dice que cree en mí, como dice la Escritura, ese es el que tiene el Espíritu Santo. Si usted ve que hay una situación en alguien, con toda paciencia y doctrina, hermanita, véate, que veo que está vistiéndote más, se te ve todo pintado, porque mire, la esposa, habla tú con ella mejor, porque se ve feo que sea yo que hable con una dama. Mayra, mejor, dile tú. Ve, aquí había una muchacha una vez que se vestía rara. Yo nunca me metí con ella. Comenzamos a orar, ¿sí, verdad, pastora? Y cuando vino a ver, la veíamos, mire, que parecía una monja vestida, tampoco así extremo, ¿verdad? Y yo, pero bueno, ¿qué le pasó? Ella misma dijo, no, lo que pasa es que he visto a las hermanas vestidas tan decentes y yo me avergoncé de mí misma. Lo dijo. ¿Ve? En una ocasión nos invitaron a una iglesia a nosotros, en Central Isley. Habíamos como 8 pastores ahí sentados, bien contentos. Eso era tremendo, una manifestación grande. De repente, eran como 8. Veo que todo el mundo está así. Y yo digo, qué raro que todo el mundo está así. Pues yo dije, pues yo me voy a sentar ahí a ver qué. Me senté al lado de ellos y comencé así. Una pobre mujer joven, parece que no era muy convertida y le estaba dando, yo no sé cómo usted le llama, al biberón. Ustedes dicen parcha, ¿verdad? La leche en la cosita, la niña. Con una pata acá y otra. Santo Dios, digo yo. Y dije, pastora, venga acá, corra, venga acá. Ya usted sabe. Como la joven Viten. Eso fue asustable para mí. Pastora, venga acá. Siéntese aquí. Venga. Usted sabe todo lo que estos sinvergüenza están viendo. Mire para allá. Y dice, mire, todos esos pastores se querían que la tierra se los trague. Qué vergüenza le hice pasar, Usted sabe lo que todo esto están mirando. Mire para allá, alante de ellos. Y dice, pónganle una toalla, señores. Sí, ¿verdad? Mire, todos esos 7 pastores, ¿eran cristianos o no eran? Pues yo creo que los cristianos era yo. Porque el que se aprovecha de una situación así, si se muere va para el infierno. Una pobre dama, joven, con su niña, le está dando la comida, como no son cristianos tal vez, no le... Y todo eso sin vergüenza. A eso es que hay que reprender. A toda honra y a toda honra le hice pasar la gran vergüenza ahí mismo, alante de todo el mundo, y ella estaba. ¿Sí o no? Yo no me cuento porque como decía Jeremías, ay de mí, varón me hizo mi madre, ni le debo a nadie, ni lo coge prestado a nadie, y como quiera me odian. Entonces, ¿qué tal que yo diga las cosas como son? Me quieren comenzar a odiando, pues amén. Yo no vivo con el amor de nadie. Se desenmascaró el asunto. El culto yo no sé dónde fueron a parar. El predicador yo no sé si era uno de ellos. El asunto fue que la vergüenza fue tan grande que yo ni sé qué se hicieron después. Por sinvergüenza. Reprende con toda doctrina. Eso se llama con toda autoridad y doctrina. Por eso que todo el mundo, mire que si usted pone una cosa, eso es fuetazo. Mire, metralla por todos lados que me manda. Pregúntele a Hugo porque maneja. Una demanda me vine a poner los otros días. Aquí. Sí. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no van a haber doctrina, van a haber doctrinadores, pero no doctrina. Muchos enseñadores falsos.
Si le quitan lo que ya usted sabe, para ponerlo a producir, a prosperar, a fluir, como dicen ellos, a fluir de gracia, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán, que vendrán tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, su propio deseo diabólico. Ya no va a haber doctrina. Y apartarán la verdad de la verdad al oído y se volverán a la fábula. Pero tú, que ellos hagan lo que quieran, pero usted, pastor, pero usted, wow, pero usted, ¿cuál voy? Y apartarán mucho de verdad, se volverán a el 5, pero usted, tú, sé sabio. Sí, se dice sobrio, pero yo digo sabio. Esa rectitud. Sobrio. Que está alerta. En todo. Soporta la aflicción. ¿Cuántas pruebas le van a venir? Porque ya a nosotros nos han dado, mire, hasta con el cubo el agua. Dicen en Santo Domingo, con todo. Allá dicen, mírame Dios hasta con el cubo el agua. Sé sobrio. El que quiere este ministerio, hermano, tiene que llenarse ¿cómo le dicen? Un costal, ustedes le llaman en Centroamérica, un cubo. Llénenselo de paciencia, bien lleno, porque la necesita. Aleluya. Mire, esos son metrallas. Si tuvieran esa cosa que tira Busen, que tira Trump allá, ya no habían tirado 50 aquí arriba. Eso, mire, eso es calumnia, eso es mentira, eso es de todo, dicen. Soporta las aflicción. Aflicción, tú a veces estás afligido. Porque no es fácil cuando tú tienes una nación, un pueblo entero, muchísima gente en contra, es difícil. Pero ellos no fueron que murieron por ti ni te salvaron. Wow, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, lo que hace el pastor, le gustan las obras de evangelista. Cumple con tu ministerio. Olvídate de lo que los otros piensen, cumple tu ministerio. Olvídate que si te quieren o te odian, cumple tu ministerio. Olvídate que si te apoyan uno y otro no, cumple con tu ministerio. Nosotros hemos cumplido con nuestro ministerio. No ha sido fácil, ha sido muy difícil. Pero yo no le debo a nadie ni le cojo prestado a nadie. Entonces no tengo que complacerlo. Entonces por eso cumplo mi ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Pablo le está hablando las últimas palabras a este hijo que adoptó, que enseñó, que preparó, que encomendó, que ungió él mismo con sus propias manos. Que el presbítero, el líder de aquellos tiempos, lo consagró, lo ungió. Ahora le está diciendo que va a ser pronto sacrificado. Lo van a matar. Va a ser su vida sacrificada. ¿Por qué? Por servir a Dios. Si él no hubiese sido un siervo de Dios, no había pasado por estos problemas. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nosotros tenemos el tiempo cercano. Nosotros nos vamos este próximo mes. Si es para el cielo, Dios lo quiera. No hay problema. Me quiero ir con mi esposa porque tengo terror de dejarla sola. Pero nuestro plan es irnos para atrás, para el país que me vio nacer. 44 años aquí no es fácil. El tiempo de mi partida está cercano. Y lo más lindo aquí, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y Dios lo sabe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, también a todos los que aman su venida. La bendición no es para mí, hermano. La bendición es para todos. Todos tenemos derecho a esa corona de justicia.
Yo he enseñado la palabra para la gloria de Dios. Le enseñé los tiempos bíblicos, 12 tiempos bíblicos. La edad de la inocencia, tiempo adámico. Le enseñé la época del pecado antes del diluvio. La época postdiluviana se le enseñé. Tiempo de la ley. Le enseñé los tiempos de la ley. ¿Qué falta por enseñar? Le enseñé los profetas. ¿Quiénes saben de los profetas? Le enseñé los profetas mayores, profetas menores. Le enseñé las guerras de los 5 reyes del norte, ¿verdad, pastora? Le enseñé toda la Biblia. 3 años enseñando los tiempos bíblicos. Los profetas. Elías, ¿de dónde era? Recabe, ¿de dónde era? Se lo enseñé. Tiempo de cautiverio. Tiempo post cautiverio, profetas menores. Todo se le enseñé el Nuevo Testamento. 4 evangelios, a propósito de los 4 evangelios. Sí lo saben, sí, ¿verdad? Que todavía se acuerdan muchos. Todo. Yo di lo que Dios me dijo que dijera. Yo enseñé lo que Dios me permitió. Tienen una recopilación de libros que si no se le ha olvidado en la cabeza, seguramente que le quedan algunos de ellos. Para la gloria de Dios. Hasta aquí ha llegado. Probablemente sea uno de mis últimos mensajes en este lugar. Al menos que no venga un día de visita, ¿verdad? Y que me inviten. Pero creo, ¿verdad, hermano? Que hay que concientizarse. Hemos predicado la palabra. No quedó un capítulo de la Biblia que yo no se lo haya enseñado. Un tiempo bíblico que ustedes no lo hayan aprendido. Ha sido una batalla muy comprometedora, muy agitada, muy difícil, trabajando desde por la mañanita hasta la noche, hasta viniendo sin comer aquí a los estudios, a veces hasta agarrándome de aquí para no marearme, porque a veces no comía antes de venir. Primero está Dios y después yo. No quedó nada que en mi corazón que yo me pudiera guardar para mí. Lo que Dios me dio, yo lo enseñé. Gloria a Jesús. Estoy contento, ¿verdad? Por la acogida de la iglesia y porque Dios me dio esa gran oportunidad de enseñarle todos los tiempos bíblicos, tiempo del Espíritu Santo, los 3 tiempos de Dios. El asunto de Elías. ¿En qué comparamos a Elías con Juan el Bautista? ¿Eran familia? No lo eran. Elías era de los descendientes de los hijos de Labán. Era de los geneseos. Gloria a Dios. Le enseñé de todos. Gloria a Dios. Los profetas, los apóstoles, la ley, la gracia. La transición de la ley y la gracia se le enseñé también. Transfiguración, testigos oculares de la transfiguración. Todos. ¿Qué falta? Falta que agarremos las cosas en serio ahora. Ya sabemos el camino, ya sabemos dónde vamos, le dijeron a uno ahí. Sabemos el camino, sabemos dónde van. Jesús le dijo a alguien en Juan, ¿sabe el camino? ¿Sabe dónde voy? Entonces, Dios me permitió esta día de casi 44 años aquí. Entre ellos, por lo menos he durado 30 estudiando. Y lo que sé, lo que Dios me dio, se lo enseñé a la iglesia. Todo lo que han pasado por aquí se llevaron. En una ocasión yo estaba muy triste porque la gente venían para acá, no apreciaban. Yo amo la enseñanza, ese es mi ministerio, amo la enseñanza y lo que es cantar también. Entonces yo estaba triste hace como un año por muchas cosas, la gente no apreciaban. Para un maestro de la palabra, cuando la gente no capta la enseñanza, uno se pone triste y dice, estoy perdiendo mi tiempo. Y me han invitado a lugares a enseñar, a institutos, y Dios me reclamaba, no, la iglesia. Una vez estaba dando clases en Selden para allá, y Dios me reclamaba, es tu iglesia la que necesita enseñanza.
Y ahí vine con la enseñanza y gracias a Dios que Dios me permitió. La daba en forma de escuela, como que le decía estudios, examen formales, con preguntas y respuestas, como un maestro profesional de escuela lo hacía. Y entonces yo estaba triste porque los hermanos como que veía y entonces yo tuve una visión de noche, se abrió el mundo así y había una voz que me decía, un grupo de gente siguiéndome. Y cuando yo llegué a un abismo, en el borde estaba Jesús y me dijo, toda esta gente, tú lo trajiste hasta aquí, hasta donde está Jesús. Y dijo, un nuevo ministerio se te abre. Entonces, ahí yo comencé a orar y a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Y Dios, en realidad, pues, estoy contento porque he podido enseñar la palabra. No me he quedado con nada que he podido dar. Yo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por mi esposa, por el apoyo. Pastor Mario, que Dios lo puso. Fíjese que hace como 3 meses, algo así, unos cuantos meses, poco más o menos, yo le oraba a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Ya mi tiempo se ha terminado, ya tú me lo has mostrado. Tenemos 2 personas aquí, no son los pastores, tú me lo has mostrado, no son ellos, ¿quiénes son? Señor, que tú quieres que me quede aquí, yo me quedo, no hay problema. Yo me quedo aquí si tú quieres, Señor Jesús. Así le oré como un amigo. ¿Quiere que me quede aquí? No hay problema. La casa está en venta. Te en contrato, yo desbarato todo eso. Yo le oraba a Dios así. Y a esa misma noche, al otro día, se me metió en la cabeza, voy a llamar al pastor Mario. Que teníamos como 2 años que no nos comunicábamos. Pastor Mario, ¿cómo está? Mire que ahorita me llamó su esposa también. Ay, qué bueno. Visítenos a la iglesia. Y Dios lo trajo, hermano. Dios contesta. ¿Usted quiere que Dios conteste? Órele a Dios. Usted tiene problemas, órele a Dios. Usted tiene un pecado que no puede salir de él porque no es fácil. Órele a Dios, hermano. Dios es bueno. Dios vino para eso, fue para deshacer la obra del diablo. Si hay un pecado que le asedia, que usted no puede con él, nosotros no podemos con ningún pecado. Es Dios que puede. Por sencillo que a usted le parezca, usted no puede con él. Dios sí puede. Entréguele a Dios todo, hermano. No tenemos mucho que hacer aquí en la tierra. Lo más que usted dure aquí, 50 años más, eso se va pronto. Dios es bueno, hermano. Pelee la buena batalla de la fe, Pastor Mario. Predique a tiempo, fuera de tiempo, exhorte, reprenda con toda paciencia y doctrina. Cumpla su ministerio, porque ya nosotros estamos para partir y la hora de nuestra partida está cerca. Te encarezco delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos, que se ocupe de su ministerio. Dios le bendiga y hasta aquí esta parte. La gloria de Dios.